de Desarrollo, del CAF, de la Corporación Andina de Fomento, así como diversos bancos, numerosas empresas y empresarios venezolanos, y autor de solamente 14 libros y más de 40 ensayos académicos publicados, innumerables artículos de opinión sobre temas penales y especializados, y algo que no escribió, pero lo que yo lo tengo era el mentor de mi hija cuando practicaban y hacían en los programas de simulación de las Naciones Unidas. Él fue el mentor durante muchos años y el éxito de mi hija se lo dejó Fernando. Fernando, bienvenido. Te consideramos un excelente profesional. Bueno, la palestra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, y me emociona mucho que hayas mencionado eso, porque sí, en efecto, creo que el trabajo de mentoría, que es algo que aprendí en la Asociación Venezolana Americana de la Amistad, es de las cosas que más me enorgullece. Actualmente estamos trabajando con un programa de mentoría que se llama Fábrica de Cine, para muchachos adolescentes que se están formando en el área de cine, desde el punto de vista del negocio, como productores, como cineastas, pero con un enfoque de derechos humanos. De tal manera, pues, que esos futuros empresarios tendrán una enorme sensibilidad y un quehacer sumamente constructivo para la humanidad y para todos nosotros, que ya estaremos en otra edad. Así que sí, necesitamos que los jóvenes se formen para que después nos cuiden, ¿eh? Pasarles el mando. Exactamente. Bueno, sí, en efecto, agradezco muchísimo a ustedes la molestia que se han tomado en invitarme, sobre todo en este año conmemorativo de los 30 años de la Cámara llamada Venezuelan American Chamber of Commerce of the United States. Creo que es muy importante esta conmemoración y me uno pues a esta celebración, sumamente feliz de estar con ustedes, ¿no? Hoy vamos a hablar de análisis y riesgos y vamos a combinar, por supuesto, con otras sanciones internacionales. Esperamos que Mr. Zoom nos ayude durante los 20-30 minutos que vamos a conversar y luego en los cuales ustedes harán sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Acá están mis datos de contacto por si acaso, ¿no? Y ojalá que no se nos caiga la comunicación, que últimamente ha estado sumamente frágil, ¿no? En primer lugar, Fernando, no dime. Tienes la presentación puesta, está así. ¿No está puesta? No. Ok, vamos a ponerla. Vamos a ver, share ¿Qué screen. cosa me avisas? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, esta es la pantallita con el logo de la cámara. Muy feliz de estar con ustedes y en esta conmemoración y por supuesto, muchas gracias por ser tan generosos en presentarme como profesional y como persona, ¿no? En primer lugar, siempre que hablamos del tema empresarial es importante hacer un disclaimer, ¿no? Porque esta presentación no constituye opinión, promoción ni juicio de valor sobre el mérito o no que tengan las designaciones o sanciones nacionales e internacionales acerca de países, personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces es muy importante esta aclaratoria porque no vamos a decir que esto está bien, que esto está mal, sino que vamos a tratar de ver con la mayor objetividad cuáles son los riesgos para la empresa, para el empresario y por qué no también, siempre hay que decirlo, para todo aquel que tenga una cuenta en los Estados Unidos y que maneje dólares o que maneje euros. También porque el tema Europa es importante e interesante estos fines, ¿no? Aparte de otros países, pero esos son, digamos, los dos núcleos fundamentales de atención y preocupación, ¿no? Vamos a tratar de hablar de manera sucinta de lo que yo llamo un laberinto. Por eso en pantalla tienen ese laberinto tan hermoso, pero a la vez tan peligroso porque no se sabe cuál es la entrada, cuál es la salida. Y uno muchas veces se pierde entre tanta normativa, tanta información, tanta contrainformación y tanta desinformación y propaganda, ¿no? Entonces, lo llamo laberinto justamente porque el tema de las sanciones internacionales es laberíntico. En el caso de Venezuela, siempre digo, pareciera que alguien puso las cosas más difíciles, en el sentido de poner el laberinto inclinado hacia arriba, por lo tanto hay que subirlo en pendiente, y de otra parte, alguien apagó la luz. Es decir, no sabemos dónde está el final de este laberinto.
y no podemos saber dónde está porque no hay ni una señal, ni siquiera un bombillito que nos apunte. Estamos en una situación de verdad turbulenta y que nos hace pensar pues que estamos pasando por momentos muy oscuros, muy difíciles, ¿no? Y en eso se inserta justamente el tema de las sanciones internacionales. Las sanciones internacionales además nos ubican entre lo que llamamos que es una especie de torbellino en medio pues de la turbulencia debido pues a la geopolítica, donde se dan juego enorme cantidad de intereses de países, de regiones y de ideologías. No vamos a entrar en el tema político, pero es necesario decir que todo eso está enrareciendo el ambiente e impide ver con objetividad el asunto de las sanciones, que es de suyo complejo, por lo nutrido, por lo extenso que es la materia, pero a su vez también porque hay mucha complejidad en las relaciones internacionales, ¿no? A nosotros a mí me ha gustado mucho el estudio de la legislación comparada, y mencionaba Arturo los estudios y los procesos pues, de enseñanza como docente, como profesor, que he tenido en John Jay College of Criminal Justice y también en Nova Southeastern y la Universidad de Richmond. Cuando estuve en los años 90, pues transitando por por 8 años en total, ¿no? Los temas de la legislación comparada, concretamente Venezuela, Estados Unidos o América Latina, Estados Unidos. Por esa razón, pues me alegra mucho que esté gente del Perú y que nos acompañe el presidente de la Cámara Peruana, porque hay ciertos elementos que son comunes. Hay muchas diferencias, pero hay puntos que son comunes y hay que verlos de esa manera global, ¿no? Entonces la legislación comparada es lo que más nos interesa y vamos a ver algunos temas importantes, interesantes de este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque en temas de comparación hay sanciones de todo tipo. Hay varios miles de personas naturales y personas jurídicas venezolanas sancionadas o designadas, como define la legislación OFAC, ¿no? En ese sentido, la designación o la sanción, que a veces es vista como un castigo, pero en realidad son medidas preventivas, lo que buscan es que la persona que ha sido designada específicamente eh, cambie alguna conducta. Eso es bien importante tomarlo en consideración porque la gente piensa que se trata de una cosa que tiene unos objetivos más allá, tumbar a un gobierno o entronizar a un gobierno, y no es así. Por esa razón es muy importante aclarar que se trata de designaciones específicas a personas naturales, a personas jurídicas e inclusive dentro de personas naturales y jurídicas sobre todo las últimas, a naves y aeronaves, que tienen que ver con algunos de los temas en los cuales transitan pues este mundo de las sanciones, ¿no? Las sanciones tienen una historia muy lejana, remota, y coexistían muchas veces como puntos previos antes de la guerra que podía darse entre dos naciones, cuando un gobernante, puede ser un rey, puede ser un presidente, puede ser un primer ministro, quería que otro país realizara algo. Entonces empezaba a tomar decisiones en el ámbito mercantil, por ejemplo, en el ámbito de los negocios internacionales, de las importaciones y de las exportaciones, para cerrar las aduanas, por ejemplo, ¿no? O impedir la entrada a un país determinado. Eso ha cambiado con el tema de la proscripción de las guerras. No olvidemos los juicios de Nuremberg, no olvidemos temas muy importantes como los desastres que han ocurrido con las guerras últimas y todo eso ha culminado pues con la promulgación a nivel mundial de lo que se llama el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que castiga las guerras de agresión y que castiga innumerables conductas que se producen en situaciones bélicas. Por lo tanto, podemos afirmar pues, que la guerra está legalmente prohibida. No quiere decir esto pues, que todo el mundo acate ese tipo de cosas, ese tipo de normas, y vemos pues, que hay conflictos. Recientemente uno puede ver lo que está ocurriendo en países como Yemen, por ejemplo, que está en plena guerra civil, o situaciones en las cuales hay ataques a una población civil, que es el caso de Birmania. Entonces vemos pues que, aunque hay un mensaje claro desde el punto de vista legal, las conductas políticas y las conductas de los políticos muchas veces no acatan la normativa jurídica, ¿no?
Pero bueno, ahí está la norma jurídica y por esa razón, pues, es que el campo de las sanciones desde hace algunos años se ha venido ampliando y se ha venido prefiriendo a las guerras. Entonces, las sanciones tienen una función disuasiva. No son castigos, sino que disuaden y buscan prevenir una situación que pueda ser peor. En el campo de la lista OFAC, que es lo que más nos interesa, por razones obvias, porque estamos ligados pues, a los Estados Unidos de manera muy fuerte. También el Reino Unido tiene un régimen de sanciones, Canadá, Japón, en fin, todo el mundo tiene un régimen de sanciones, inclusive Venezuela las tiene. Las puede aplicar la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, solo que no realiza actividad alguna en esta materia, ¿no? Pero la lista OFAC nace en concreto en momentos en que se produce un gran hallazgo de la insuficiencia de los mecanismos policiales y judiciales para atacar el fenómeno de la droga. Ocurrió con el caso de Pablo Escobar. El caso de Pablo Escobar, una vez que el hombre muere por una acción policial violenta, y hay criterios en discusión, dicen que fueron elementos de la mafia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se intentó descubrir dónde tenía los 2.000 millones de dólares que decía la revista Forbes de la época, estamos hablando 1992 al 95 por ahí, que tenía, y resulta pues que una vez que el hombre es asesinado, empezaron a buscar los bienes y no aparecían los bienes, y todavía no ha aparecido esa enorme cantidad de activos. Han aparecido pequeñas cantidades, cuadros, haciendas, animales, etcétera, pero los fondos que se decía que él poseía no han sido encontrados. Eso generó entonces en el año 95 en concreto una ley muy vigorosa, una ley muy importante, que yo siempre aconsejo estudiarla y conocerla, que es la ley Kingpin. Kingpin significa cabecillas. Cabecilla es el capo. En lenguaje venezolano le llamamos PRAN, el jefe de la banda. Y con eso se pudo dar pues un ataque legal muy grave, muy significativo al cartel de Cali, dado el fracaso que hubo con el cartel de Medellín. En el interín, y para poder crear esa lista con nombre y apellido, etcétera, se dictó una normativa en la cual se consideró a el cartel de Cali como una amenaza extraordinaria e inusual. Eso es un punto muy alto de gravedad en términos de la seguridad de Estado de los Estados Unidos. Más grave que eso es la legislación de hacer negocios con el adversario, que es la ley CAATSA, que es la que se aplica en los casos de Rusia, Corea del Norte, China y ahora más recientemente Cuba y Venezuela. De ahora en enero, fue una de las últimas cosas que se legisló en los Estados Unidos referente al tema de las sanciones, ¿no? Eso implica un grado de gravedad aún peor, ¿no? El grado peor de todos es el de cómo hacer negocios con el enemigo. Es una legislación norteamericana del año de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, que tiene unas variantes muy delicadas, muy complicadas, y que hasta ahora no hemos llegado a eso, ¿no? Pero estamos como en el penúltimo escalón, pues, ¿no? Sobre imponer sanciones a los adversarios. Ya dije el listado de los países, pues, ¿no? A los cuales, entre los cuales está ubicado ahora Venezuela. Quiero decir que cuando se elige un país, se lo elige como objetivo, un país targeted, es un país objetivo. No quiere decir que el país y que los pobladores de ese país estén sancionados o designados en términos generales. Hay que cuidarse mucho de esto porque se ha generado un prejuicio contra los venezolanos, que es lo que luego se ha traducido en el llamado overcompliance, que mucha gente que no está designada, simplemente por el hecho de ser venezolano, se le considera que es un riesgo y prefieren cerrarle su cuenta o no hacer negocios con él. Eso ha ocurrido durante décadas con los colombianos, producto pues del prejuicio y de del desconocimiento de lo que es la legislación, que cada vez es más precisa y más inequívoca en cuanto a las especificidades que tiene respecto de las personas que se designan, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos un poco el origen de este asunto. Esto se ha ido complicando en el tiempo, se ha ido
se han ido creando una nueva cantidad de nuevos programas, una nueva cantidad de nuevos temas. Hoy en día, y sobre todo una vez que ocurrió el desastre del derrumbe, el derribamiento pues, de las Torres Gemelas de Nueva York, se ingresó pues la legislación patriota como una de las fuentes de personas que podían ser designadas. Luego eso ha sido combinado con otra legislación que tiene que ver con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, nucleares, con el ciberterrorismo, el narcoterrorismo, que es una variante del terrorismo, no es un terrorismo político, no es un terrorismo religioso, es un terrorismo producto pues de la actividad del narcotráfico. ¿Okay? También se ha ido ampliando con el tema más moderno, ya esto es un tema del año 2017, tiene sus raíces en el año 2012, pero digamos el año 17 es cuando se regula para todo el mundo, y la ley global Magnitsky, donde se involucran temas como el Estado de Derecho, los derechos humanos, la tortura, la corrupción, como fundamento para imponer algún tipo de sanciones que luego van a ser ingresadas en la lista OFAC. De tal manera, pues, que la lista OFAC tiene una enorme cantidad de ribetes, de detalles, de asuntos que nos parece muy importante que ustedes conozcan, aunque sea así de pasada, para entender, pues, lo delicado que es el asunto. Entonces, y aquí tenemos ya, nos estoy adelantando al último punto de la presentación, que son las recomendaciones básicas. Lo primero que debe tener cualquier persona de negocios que tenga que hacer negocios en los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, o siquiera tener una cuenta bancaria en un banco norteamericano o en un banco extranjero, pero que tenga una corresponsalía norteamericana para manejar cuenta en dólares, debe tener una base mínima. Y si quiere incrementar sus actividades, debe contar con una asesoría legal apropiada, ajustada, para poder entender este laberinto y evitar tropiezos innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos un poco de las leyes, ya hablamos un poco de los orígenes, seguramente habrá muchas preguntas al final, pero me parece que es muy importante entender un poco lo que es el tema actual, pues, ¿no? Donde el tema de los derechos humanos involucra pues que tanto la comunidad internacional en sus organismos internacionales, me refiero al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Asamblea General de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos, pueden tomar algún tipo de decisiones. El hecho mismo de ser mencionado, por ejemplo, por el Consejo de Derechos Humanos, y ya ha ocurrido con la misión de determinación de los hechos en Venezuela, que ha mencionado a 45 venezolanos, ya implica que hay un elemento ahí muy interesante, muy importante y muy delicado, muy grave que tomar en consideración. Hay que conocer ese informe y conocer quiénes son esas personas con quien uno se está reuniendo o con quien se va a reunir. Yo siempre le digo a los clientes y le digo a mis estudiantes, señores, hay que empezar a suscribirse a blogs, a suscribirse a la lista OFAC, principalmente, y tener, digamos, información al momento, al minuto que se produzca, para evitar un riesgo mayor. El menor de los riesgos que uno puede tener en esta materia es el reputacional. Hay que imaginar, y siempre lo digo, y no me he equivocado al decirlo, que tenemos una reunión, un almuerzo de negocios con fulanito de tal, con Pedro. Ese almuerzo se va a dar a las 12 del día. Pero resulta que a las 10 de la mañana, Pedro aparece en la lista OFAC o aparece en la lista del Consejo de Seguridad o en la del Banco Mundial o en la de Canadá y yo no lo sabía. Me reúno, me tomo la foto, hacemos un selfie, hacemos propaganda, lo ponemos en Instagram y después vienen los problemas. Entonces el tema reputacional ahí es importante, pero el tema legal puede ser mucho peor. El día lunes salió una sentencia, y vamos ya un poco en el tema de lo que se llama la actualización, en la cual a una empresa petrolera venezolana, la más importante de todas, la condenaron con 45 millones de dólares por una demanda civil, ¿verdad? Por haber estado en negociaciones y en relaciones con grupos considerados por la lista OFAC que debían estar metidos allí. Entonces, esa sentencia nos habla pues de que es muy delicado saber con quién anda uno.
Y ahí vamos a la mejor y la más importante de las recomendaciones que para un hombre de negocios y para una empresa. Saber quién es mi cliente. Arturo y yo estábamos muy pendientes de quienes se habían inscrito, justamente, porque afortunadamente vemos un listado de gente conocida, de gente del área de negocios, ¿no? Pero también hay gente que no es conocida y a lo mejor es muy buena persona, pero hay otras que no lo son y quién sabe qué tipo de intenciones pueda tener. Entonces uno tiene que estar ahora muy consciente de con quién se relaciona y qué tipo de operaciones, qué tipo de negocio va a tener con ella, ¿no? Esa sentencia es muy importante. Yo se la puedo hacer llegar a Arturo para que la reparta a los asistentes, porque es muy importante para que uno vea las implicaciones que puede haber y sin saberlo, ¿no? Otras cosas impresionantemente interesantes también, algo que le ocurrió a Amazon y que le ocurrió a Apple. Ambas empresas fueron multadas por haber sido, primero fueron investigadas y resolvieron su problema con un plea agreement, ¿no? El plea agreement les permitió pagar una multa muy baja porque demostraron que no fue de mala fe, pero habían hecho negocios con personas que habían burlado las siglas y los algoritmos por los cuales se podía identificar a unas personas que estaban designadas y que eran terroristas, unos en Ucrania y otros en otros países, ¿no? Hicieron los negocios, Amazon mandaba sus pedidos, Apple vendió productos en alguna cantidad importante, y tal y qué sé yo, pero no verificó y el sistema informático que tenía tuvo un error porque los bandidos que engañaron a las empresas habían cambiado las siglas. En vez de ponerlas con mayúsculas, las ponían con minúsculas en un caso, y en el otro caso, en vez de poner Ucrania, ponían Ucrania con M. Y cosas así, detallitos. Y burlaban los algoritmos de la computadora que identificaba los niveles de riesgo en estos buscadores, que son costosísimos, por cierto, ¿no? Para chequear listados, ¿no? Entonces, bueno, probaron su buena fe, pero sin embargo fueron multados, tuvieron que pasar por el problema reputacional de ser una noticia en el Wall Street Journal y más grave aún, bueno, tuvieron que recibir una recomendación, una especie de regaño, nos dijeron que tenían que modificar sus sistemas de búsquedas de quién es quién y quiénes son sus clientes para optimizar, pues, ¿no? Y evitar ese tipo de errores. Y tuvieron que pagar una multa. Insignificante por el volumen de negocios que tienen esas empresas, poderosísima, en una son de $400,000 y otra de $100,000, pero les da un poco la idea de la magnitud de riesgos que uno tiene y de la importancia de tener un programa de compliance, ¿no? Entonces, el concepto de lo que son las sanciones. Ya hablamos un poquito de ello cuando hablamos que son herramientas que desde el punto de vista del derecho internacional buscan el cambio de comportamiento de una persona y de someterla a una investigación. Una investigación de tipo financiero. Porque vamos a estar claros, del siglo XIX, los Estados Unidos es uno de los países más celosos, yo diría el que más, en torno a saber y a conocer quién maneja su dinero, su unidad monetaria, el dólar en este caso, ¿no? Y cito el siglo XIX porque fue, digamos, producto de una de las enseñanzas, de las duras enseñanzas del spoils system que tuvieron el siglo XIX durante el mandato de Andrew Jackson, ¿no? Que fue un mandato tumultuoso y que, bueno, generó una enorme cantidad de complicaciones y de ahí viene la denominación del sistema de botín, donde se repartían los cargos por familias y por partidos políticos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso se dictaron una cantidad de leyes y en el siglo XX las leyes ante lavado de dinero. Y eso es justamente parte de las cosas que quieren evitarse. Por eso los bancos son tan celosos en esta materia. Hay unos 1.000 bancos norteamericanos, unos locales, otros mundiales, otros regionales, etcétera, que son los que tienen entonces la tarea de enviar al Departamento del Tesoro los reportes de actividades sospechosas de un cliente. Bien porque sean operaciones inusuales, es decir, alguien que tiene un salario de $3,000, $5,000 y de repente le aparece en la cuenta una cifra de cientos de miles de dólares, ¿no? Ocurrió con un famoso profesor, no lo voy a mencionar, obviamente, pero muy conocido ese caso,
donde eso fue, digamos, la señal de alerta, ¿no? Y así sucesivamente. Un profesor en el área de antilavado de dinero, además, ¿no? Entonces, llamó la atención y de ahí se descubrió todo un hilo conductor que conducía a un esquema de corrupción de una empresa venezolana muy importante. Los motivos por los cuales, entonces vemos que son medidas preventivas y medidas de investigación. Por eso la normativa OFAC siempre dice a los norteamericanos, a las empresas y a las personas naturales, se les prohíbe hacer negocios con Pedro, o con Juan, o con Fernando, ¿ok? A menos que tenga una autorización general, que se le llama licencia general, o una autorización específica que se lo permita. Y en ese caso, ahí viene el trabajo del abogado, sobre todo el especialista en derecho americano, para hacer las gestiones, ¿no? El trabajo mío es básicamente de orden preventivo, pero ya las actuaciones jurídicas requieren pues de una asesoría según el derecho americano y lógicamente pues si la persona tiene una sanción, lógicamente requiere ya un trabajo muy pero muy profundo y que, bueno, le permitirá en algún momento obtener la licencia o simplemente ser sacado de la lista porque pudo demostrar que se trataba de un error. Ha habido casos de ese tipo, hay que decirlo, ¿no? Que no son infalibles. Recordemos entonces que estas designaciones o sanciones no son castigos, sino que son medidas administrativas de tipo preventivo, ¿no? Los programas son múltiples. Hay programas para China por el tema de Hong Kong, hay programas para Venezuela, hay programas para Ucrania, el tema con Rusia, hay programas para Bielorrusia, Corea del Norte, Cuba, por supuesto, y así sucesivamente, ¿no? Y cada uno tiene especificidades, ¿no? Yo no me atrevería a decir que soy experto en todas, apenas creo que conozco en algún detalle el caso venezolano y algunos detalles de otros casos que están ligados a Venezuela, ¿no? Pero en todos los supuestos hay que hacer estudios minuciosos y hacer consultas, ¿no? Parte del trabajo del compliance es hacer la consulta a la propia OFAC. Entonces te dirá lo que tienes que hacer. Habla con tu banco, habla con tu cliente. O si tienes que pedir una licencia, te va a decir qué es lo que te van a requerir, lo que te van a pedir para ver si estudian o no la licencia que estás solicitando, ¿no? Las consecuencias de estar listado es que, bueno, te paran el crédito, te paran las negociaciones, ¿no? Hubo un caso que conocí recientemente, ayer, está calientico, pues, ¿no? De una persona que fue designada y su cuenta fue bloqueada, no solamente por la OFAC, sino por el banco donde tenía la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esa persona vendió el negocio y otra persona asumió la cuenta. Bueno, resulta que a pesar de que el nuevo comprador no tiene sanción alguna, no puede girar hacia el banco que había bloqueado la cuenta porque ha mantenido el bloqueo a esa cuenta. Así que vemos una consecuencia básica. Pues bueno, esta persona tendrá que sacar su dinero de la cuenta y tendrá que abrir otra cuenta en otra parte. Pero esa es una consecuencia muy lamentable, ¿no? Que te quiten el giro de una cuenta por este tipo de cosas, ¿no? Lo peor, la consecuencia peor, es la cárcel. Porque la cárcel ocurre cuando hay evasión. Es decir, si a sabiendas de que fulanito de tal, Pedro, Juan o Fernando, está designado, tú haces el negocio e ignoras, o dices que ignoras, o dices que no sabes las famosas sanciones de ley FAC, y eso es descubierto, hay penas de cárcel y penas de multa severísimas. Aparte de que tu nombre va a aparecer en la peor de las listas de los programas OFAC, en la lista de evasores, ¿no? Esa sí es bien difícil y bien complicada porque ya hay un delito. Mientras en la lista OFAC administrativa hay sospechas, en cambio en la lista de evasores ya hay un delito. Y salir de ahí es complicadísimo, ¿no? El overcompliance es, digamos, uno de los problemas más delicados del asunto porque tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Tú eres venezolano, listo, te saco de la cuenta. Ocurrió en cantidades de centenares que yo sepa, y me han dicho que no son centenares de personas, sino miles, que fueron funcionarios del gobierno venezolano años atrás. Yo conocí un caso de alguien que fue funcionario en el año 91, 92.
del gobierno venezolano, y el banco unilateralmente le cerró la cuenta. ¿Por qué? Porque pensó que como había sido funcionario público, lo tocaba la famosa Orden Ejecutiva 13884, que justamente iba a atacar pues legalmente a funcionarios del gobierno actual. Entonces, bueno, esa visión extrema de una persona que fue funcionario hace más de 30 años lo afectó muchísimo. Hubo una gestión ante la FAC dijo, no, usted no está sancionado, hable con su banco. Bueno, hizo que el banco rectificara cuando tenía la constancia de la FAC y esa persona luego fue reabierta y el presidente del banco, un banco local de un estado de los Estados Unidos, tuvo hasta que pedirle excusas, ¿no? Que fue una precipitación, etcétera. Eso es lo que se llama el over compliance. Todavía hay mucha gente atrapada con el over compliance. Yo siempre le digo a la gente que le escriba a la OFAC para ver si es que la OFAC tiene algo con él. Y le va a decir que no. Y si le dice que no, tiene que arreglar su problema con el banco. Bien por la vía legal o por la vía amistosa. Pero tiene un problema con el banco y el banco exageró la nota al incumplir, al sobreexigir un cumplimiento de la norma. Hablando aquí con expertos venezolanos en el área de oficiales de cumplimiento, uno de ellos me decía, lo que quiere decir eso es que o el oficial de cumplimiento no hizo su trabajo, que le permitiera saber que esa persona no era del gobierno actual, sino de un gobierno muy antiguo, o simplemente el banco se lavó las manos, no quiso invertir un céntimo en hacer una auditoría de la cuenta y a investigar al cliente y preguntarle si tiene relaciones con el gobierno actual. Entonces, bueno, eso es algo, un comentario que me hizo un experto en el área y que yo lo dejo ahí porque es bien importante. Mi mensaje es que hay que hacer un estudio del caso primero y la gente tiene que ver si le conviene o no hacer una consulta a la OFAC acerca de su caso, ¿no? Por último, y el último tema que tenía es el tema de las licencias. Hay dos tipos de licencias, las generales y las específicas. Hay una muy reciente que se dictó la semana pasada, la licencia 30A, pero hay muchas otras más, que ha habido, es el caso de Venezuela, que le permite a las personas ser usuarios de servicios públicos que presta el Estado. Es decir, es una excepción a la regla general de que no se pueden hacer negocios con el Estado. Pero ¿cómo hago yo, por ejemplo, si soy, ¿cómo se llama eso? Contribuyente fiscal del impuesto en Venezuela. Ahí tengo una relación y tengo que pagar el impuesto. Entonces, ese tipo de cuestiones está exceptuada de forma general. Lo mismo ocurrió con los puertos y aeropuertos y las tasas portuarias y aeroportuarias, que ahora está permitido gracias a esa aclaratoria de la famosa licencia 30A, que es muy específica y que lo dice de esa manera, ¿no? Bueno, las licencias son muchas, en el caso de Venezuela, no podemos hablarlas ni abarcarlas todas, y además son como muy especializadas por área, ¿no? Hay un tema ahorita que está sobre el tapete y veo que entre los asistentes está un querido compañero del área petrolera, que tiene que ver con el tema de el diésel, que es una crisis que tenemos actualmente en Venezuela, una dificultad enorme, dada pues los problemas en los cuales había, primero, intercambio. Venezuela fue autosustentable con el diésel y con el gas y con la gasolina por muchos años, ¿no? Pero digamos, cantidad de problemas de orden político, básicamente, que están fuera de nuestro alcance en esta presentación, eso se fue deteriorando al punto, pues, que Venezuela tenía que importar. Primero la compraba y luego la tenía que realizar en trueque, ¿no? Entonces, bueno, ya ha habido sectores muy importantes que vienen solicitando una licencia específica para el diésel por las implicaciones que tiene en el área humanitaria, el traslado de alimentos, el traslado de personas, el traslado de carga de todo tipo para la construcción, el traslado de medicamentos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso está por allí. Sin embargo, vi una nota de prensa del embajador de los Estados Unidos en Venezuela, donde decía pues que el problema está en el contrabando. Es decir, que él veía y emitía una opinión, él decía, esta no es la opinión del gobierno, esta es mi opinión. Así salió la nota de prensa, ¿no? Mientras existe ese contrabando hacia Cuba, lamentablemente yo soy de la opinión, decía él, de que no debe producirse pues ese intercambio hasta que eso no se resuelva.
Ese es un obstáculo, pues, ¿no? Mientras no haya transparencia, uno de los temas que yo veo, y por lo menos por la interacción que he tenido durante tantos años con instituciones norteamericanas, con bufetes americanos, que el tema de la transparencia es clave. No de tener, digamos, y es parte, pues, de las recomendaciones más importantes que vamos a dar, y si me permiten, vamos a entrar en ellas de inmediato, ¿no? Ya había anunciado al principio las reglas cardinales o reglas de oro, ¿no? Conocer al cliente. Y por qué no también conocer al cliente de tu cliente. Algo de eso, había una vez una consigna política aquí en Venezuela. Decía, ¿con quién estás tú, compañero? Bueno, ¿con quién estás tú, cliente? ¿Quiénes son tus clientes? Avísame, tu listado, dime. Y ya justamente dentro de las buenas prácticas está este asunto, pues, de tener muy claro el listado de clientes que uno tiene, ¿no? Mira, Milton viene Conocer a ahorita. tu... ¿Tú tienes la plata? Ajá, ahí se filtró una conversación. 40. Sí, Aló, si alguien aló. tiene el teléfono, el micrófono abierto y en una conversación personal, muchos sabremos Sí. que agradecer si lo desconectan. El otro tema es conocer a tu socio, a tu empleado, a tu familia, a tu proveedor. Y esto es bien importante. Me llamó un posible cliente el lunes y me dijo, mándame tu perfil completo para presentarte ante mi socio. Nunca me han pedido. Yo no estoy buscando trabajo, ellos me están buscando a mí, pero quieren, digamos, conocerme. Entonces uno tiene que mandar una cartilla y todos los contactos para que lo averigüen a uno, pues, ¿no? Tanto es así que bancos venezolanos que tienen sucursales en los Estados Unidos le piden a uno como especialista en el tema, mira, tengo tal negocio, quiero saber quién es quién, así que vamos a hacer un estudio de inteligencia financiera para saber las implicaciones. Y eso está ocurriendo, ¿no? Y es parte de la clave que está aquí en la llavecita, ¿no? Tomar como referencia mínima, en el caso de Venezuela, la legislación contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que es este acrónimo horrible que está aquí, y las resoluciones del ente máximo bancario, que es SUDEBAN, que tienen bastantes cosas, pero que se quedan, digamos, todavía muy tímidas, muy bajas, en torno a los estándares internacionales. Que los estándares internacionales son ya de otro orden, una debida diligencia mejorada e intensificada. Ya no podemos seguir en los negocios para Venezuela, hacia Venezuela, desde Venezuela, con los Estados Unidos y cualquier otro país, con una debida diligencia estándar. Tenemos que tomar en consideración, porque así, inclusive hasta Panamá, que tiene unos cuantos designados venezolanos, lo ha dicho así. A estos designados hay que hacer una debida diligencia mejorada. Es decir, voy a aplicar aquí lo que aprendí con un gran cliente, me lo dijo el Citibank, cuando yo di sus cursos acá, me dijeron, es que nosotros aplicamos 110. Si nos piden 100, hacemos 10 más. Es decir, 10 pasos más. Y me parece una política muy interesante. A lo mejor ultra conservadora y difícil de gestionar, pero sí es interesante porque te reduce, te mitiga los riesgos en situaciones de negocios internacionales. ¿Cómo tener éxito a pesar de todos estos problemas, ¿no? Bueno, ya estamos comenzando con esta visión general, pero para mí lo importante es la capacitación dentro de la empresa, dentro de la compañía, del recurso humano. Estudio y monitoreo permanentes, utilizar herramientas tecnológicas que lo existen, unas muy costosas, unas que son gratis, pero hay que tenerlos a mano, por el caso que les comenté. Suscribirse, por ejemplo, a la lista FAQ, que te llegue a tu correo electrónico. Y es muy importante esto antes que te llegue por La Voz de América, que estás metido en la lista. Entonces es muy importante o que la persona con quien vas a hablar aparece en La Voz de América o aparece en cualquier estación de radio o de televisión. Y tú te reuniste con esa persona, ¿no? Un sistema personalizado de seguimiento es bien importante también. Hay que tenerlo en consideración. Es parte de lo que hay que hacer, de lo básico. Tener un protocolo de gestión del riesgo y de las crisis, asesoría en compliance y una política comunicacional, porque un riesgo de esto puede ser terrible, ¿no? Recordemos lo que pasó con el banco BRICS y haber tenido como cliente al señor Augusto Pinochet. Ya el banco BRICS, uno de los más prestigiosos, importantes de los Estados Unidos, no existe, pues, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahora, sobre todo, recomiendo hacer una auditoría penal sobre delitos determinantes, es decir, aquellos delitos que dan pie a que haya lavado de activos o financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva
y ese tipo de cosas, ¿no? Y también con el tema de los derechos humanos. La ley Magnitsky es una ley muy importante que muchas veces los empresarios no se dan cuenta del impacto que tiene la falta de responsabilidad social. Resulta, y creo que Arturo, tú recordarás nuestras conversaciones aquí en Venezuela, Ian Stein, que está en el chat también. Qué importante es tener entonces una política de responsabilidad social en esta materia, ¿no? Y ver el tema de los derechos humanos es sumamente importante, ¿no? Temas como y eso viene por no sé si todos conocen porque se llama Magnitsky. Ese es el apellido de un abogado y auditor ruso que fue puesto preso, torturado y luego asesinado en las mazmorras rusas, luego que fue a intentar un reclamo porque a su cliente le confiscaron una empresa y esa empresa luego fue entregada a unos funcionarios del Estado ruso. Ese, en resumen, el tema de la ley Magnitsky. Hoy en día es una ley global, entonces tiene efectos para Estados Unidos, pero también tiene efectos globales. Y en situaciones de riesgo de violación de derechos humanos es muy importante tomar en consideración un compliance mínimo en derechos humanos. Ya hay empresas que lo vienen haciendo y mantienen negocios exitosos aquí en Venezuela, ¿no? En el área petrolera me consta que lo tienen, ¿no? Un aspecto clave es el código de conducta y ética. Y así dicho por separado, conducta y ética. Porque la conducta es el comportamiento y la ética como tal son el conjunto de principios, de valores, ¿no? Entonces, ¿qué valores comparte mi comunidad? ¿Qué valores comparte mi empresa, mis empleados y mis socios conmigo? ¿Y qué cosas debo hacer y qué cosas deben hacer mis empleados y mis socios para estar de acuerdo con esos valores, ¿no? Entonces, ese código de conducta y ética es sumamente importante, ¿no? Tiene que ver con los reglamentos que tienen que estar en consonancia, deben ser congruentes con los contratos y con los documentos, especialmente en algunas cláusulas. Por ejemplo, una cláusula típica, la cláusula FCPA de soborno transnacional. Decirle al empleado que si está de acuerdo, firme, y si no está de acuerdo, no firme, pero no puede ser mi empleado, ¿ok? Que no se pueden pagar sobornos a oficiales públicos para obtener un negocio o para mantener el que ya se tiene. Entonces, ese tipo de cosas ya son moneda común aquí en Venezuela y lo piden bastante los clientes, ¿no? Cláusulas especiales en esa materia, cláusulas ambientales también, un tema de un compliance aparte, pero que es interesante, y el tema de las drogas, por supuesto, y el tema del lavado de dinero. También contar con sistema tecnológico y complemento de búsquedas artesanales, el criminal compliance, que tiene que ver con el tema penal, no solamente para no vernos envueltos en temas administrativos de la lista OFAC, sino temas penales, pues, por ejemplo, evasión de las sanciones OFAC. Los delitos determinantes, estamos claros que a nadie le gustaría hacer negocio con un estafador, ¿no? Porque el principal riesgo de hacer negocio con un estafador es que nos estafe a nosotros. Entonces hay que conocer a la gente, ¿no? Creo que se está colando por ahí otro abierto. Diana, por favor, ¿podrías aparecer el micrófono? Damiana. Listo, gracias. Okay. Seguimos, Fernando. Revisar las rutinas comerciales, los proveedores, la capacitación es muy importante de tus empleados. Los bancos en Venezuela tienen capacitaciones obligatorias anuales, ¿no? Y todos los años hay que innovar para darles nuevas materias, ¿no? Pero ahora empresas que no son bancarias tienen que tener capacitación también, por el nivel de riesgo que tiene Venezuela. Recordemos que estamos en el penúltimo escalón desde el punto de vista legislativo, como les mencioné, con la ley CAATSA, ¿no? Revisar las operaciones, los servicios, los productos y los procedimientos. Yo diría que si logras hacer, digamos, empezar en algún momento a hacer estas cosas por conocer a tus clientes, ya estamos empezando a avanzar. Bueno, con eso yo concluyo. Las siguientes dos plantillas es un poco la propaganda de lo que es mi firma, de lo que hacemos, mis datos de contacto y lo que podemos hacer por todos ustedes en caso de requerirlo y así sucesivamente. Bueno, con eso me despido y estoy abierto a vuestras preguntas y a sus comentarios. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha sido una extraordinaria presentación. Tema bien complejo, extremadamente largo, pero sumamente bien condensado para
como abre boca para todas las cosas que inicialmente tenemos que tener cuidado. Te felicito por tu presentación. Así que bueno, mira, hemos recibido varias preguntas. Una de ellas es cómo nos debemos inscribir o qué debemos hacer para inscribirnos en la lista OFAC y recibir información. Ok, es muy sencillo. Si tú entras en la página OFAC, que al poner página OFAC vas a encontrar propagandas de bufetes y de firmas que te ayudan, pero no es necesario. Tú puedes hacerlo de manera directa. En la última línea de la lista de todos los programas y de todas las decisiones que ellos toman semana a semana, está el contacto. Y es un contacto de suscripción muy sencillo. Te suscribes con tu correo electrónico. Y eso te llega a tu correo electrónico antes que La Voz de América. Ok. El señor Lenin Villalobos compartió el link. Está en el chat. Así que bueno, gracias, señor Villalobos, por compartir el link. Otra de las preguntas dice que dependiendo de las operaciones que querramos hacer, si es en Estados Unidos o en Venezuela, en este caso, ¿verdad? ¿Se debe realizar con un bufete americano especialista en BSA and Compliance o debemos utilizar uno para ambos países o uno por país? Estamos hablando desde Venezuela a Estados Unidos, estamos hablando. Sí, y viceversa. No, yo diría que si quieres iniciar relaciones no tienes por qué hacer una consulta con el bufete americano. El bufete americano es cuando tienes un problema ya de crisis, que sale sancionado y has hecho la consulta y te encuentras sancionado, pues entonces ya ahí tienes que iniciar una acción jurídica. Sin embargo, la lista, los funcionarios de OFAC te van a exigir que seas tú directamente, sin intermediarios, quien se relaciones con ellos, porque quieren conocerte. Pero sí, es totalmente aconsejable que tengas una buena asesoría, que la carta que vayas a escribir esté bien escrita, en buen inglés y con conocimiento pues, de la legislación. Ahora, si vas a iniciar una relación, creo que no es necesario hacer esa consulta ni contar con el apoyo, ¿no? En el caso de yo con dos bufetes que me ayudan en eso y que están listos para dar respuesta en caso de crisis. Sí. Bueno, luego hay otra que dice, ante la posible flexibilización que se está dando en materia económica en Venezuela, ¿verdad? ¿De qué nos debemos cuidar? Bueno, ese es otro compliance que es parte de mi tarea acá en Venezuela, enseñar el laberinto de las leyes venezolanas, ¿no? Porque la legislación que condujo a Venezuela a esta crisis humanitaria compleja no ha cambiado para nada. Al contrario, cada día se ha radicalizado y profundizado más. Ahora se va a cambiar totalmente la denominación geopolítica interna del país. Ya está a punto de desaparecer el municipio. Ya quienes tienen atribuciones legales para dar cartas de residencia, por ejemplo, son los consejos comunales, ¿no? Entonces, allí tenemos un punto bien importante que tener claro para poder desenmarañar todo ese laberinto tan complejo, ¿no? Entonces, es parte del compliance que hay que hacer de la legislación interna para no caer, digamos, en el riesgo de que te pidan un soborno. Porque todo es tan enredado, tan complicado, tan alambicado, y eso no ha cambiado de tal manera que podemos afirmar, hay una apertura, pero una apertura muy extraña, que se hace con base en la ley antibloqueo. Fíjense ustedes que parte de la desinformación es llamar bloqueo a lo que son simplemente unas designations, unas designaciones, ¿no? No hay un bloqueo a Venezuela. Están bloqueadas algunas personas particulares y su problema es intransferible a terceros, ¿no? Entonces, pienso que lo más importante es tener esa consideración y saber que la legislación que dio origen al problema no está derogada, sino que está como suspendida. En otras palabras, hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? Ok. Aquí hay una pregunta que dice, gerencia un concesionario de vehículos en Venezuela.
vendo los carros a través de transferencias bancarias. ¿Qué recomendaciones prácticas me puede dar para chequear a mis potenciales clientes antes de autorizarles a realizar la transferencia? Bueno, fíjate, hay productos tecnológicos que dicen tener 200 listas a nivel mundial. 200 listas. Pero las básicas, incluido los FAQ, no pasan de 35. ¿Ok? Entonces yo diría que tienes que consultar esas 35, empezando por la FAQ, que es la más importante, ¿no? Pero hay también otras cosas que debes consultar. Por ejemplo, el sitio web del Departamento de Justicia es muy importante porque ahí están las demandas. ¿Cómo me enteré yo, por ejemplo, de este caso de la multa a la empresa petrolera venezolana? Bueno, por el Departamento de Justicia. Eso no salió en la lista FAQ, pero es un colateral porque las FARC están en la lista FAQ. No han desaparecido como entidad terrorista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. Los listados del Departamento de Estado son muy importantes. Los listados de Homeland Security, todas las búsquedas que tiene los departamentos de policía, y yo incluso llego hasta la de los marshals. Los marshals son sumamente importantes, ¿no? Porque te dan una pauta de quién es quién, ¿no? Y hay algunos condados, no sé si en todos, pero al menos he consultado para casos específicos, condados de Nevada y condados de Florida, donde he podido ver hasta sentencias por misdemeanors, ¿no? Entonces, eso da chance, pues, a ver en detalle quién es quién, ¿no? Sí. De manera tal pues, que yo diría que el listado básico, OFAC, por supuesto, es la más dinámica, cambia prácticamente todas las semanas. En los últimos 2 meses del gobierno de Donald Trump, cambiaba hasta 3 veces a la semana, y en las últimas 2 semanas, hasta 3 veces al día. Uno consigue una noticia OFAC. Y eso yo lo sabía por la suscripción. Sí. Pues claro, Bueno. yo trabajo con eso. Yo no digo que un empresario debe estar todo el tiempo en eso. Eso hay que delegarlo. Sí. Entonces, Exacto. una de mis primeras recomendaciones es tener a alguien dentro de la empresa que se encargue de estar atento a ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Fernández, si no tienes algún punto más, tienes un par de minuticos, antes de darle clausura, porque ya no tenemos más preguntas, sino puros, ¿cómo se llama? Comentarios de felicitaciones por lo excelente tema, la forma como lo has manejado, etcétera, etcétera. Así que bueno, te queda un par de minuticos ya para que hagamos un cierre. Y con eso darte las gracias por tu extraordinaria presentación. Bueno, de verdad estoy muy contento de haber trabajado con ustedes en este espacio durante esta hora que hemos estado juntos, ¿no? Parece muy importante el contacto, la relación con Arturo y con la Cámara, y con las cámaras binacionales también. Este es un tema que yo creo que no se va a agotar fácilmente. Próximamente haremos anuncio de algunos cursos en el IESA, les haremos llegar la invitación a través de Arturo. Y también probablemente tengamos algo con las cámaras venezolanas, binacionales o nacionales, ¿no? Siempre estamos en movimiento porque esto no se detiene. Aparentemente hay una creencia según la cual con el régimen de Biden, el gobierno de Biden, va a haber una flexibilización de las sanciones. Y hay quienes piensan, se hacen la idea de que van a ser canceladas. Yo lo dudo sinceramente porque eso no va a ser cancelado. Probablemente podrán negociarse algunas, flexibilizarse hasta cierto punto otras y así sucesivamente, ¿no? Pero hasta que no cambien las circunstancias que dieron origen a los problemas, eso no va a cambiar, ¿no? Y esto nos obliga pues a estar muy atentos y a saber que en los próximos años, si mejoran las cosas, paulatinamente se irán acomodando este asunto. Todavía Colombia, a pesar de que fue el país inaugural de la lista OFAC y de estas designaciones con la ley Keeping, todavía si
tú pones el buscador en la lista OFAC, Colombia, te aparece creo que 8.000 veces. Venezuela Sí. te aparece unas 4.000 veces, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero, digamos, ellos tienen años en esto, el año 95. Entonces, digamos, hasta que no se acomoden las cosas, es muy difícil que esto se elimine. Por eso hay que empezar a estudiar y es parte de la tarea que nos une a ustedes y así que les agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, mil gracias a todos, especialmente Fernando, por tu participación. Mil gracias a todos por la participación en la tarde de hoy. Esperamos tener muy pronto otro evento con expositores de este calibre, donde tratemos a temas de interés para los miembros de la Cámara, a quienes invitamos a que se suscriban. Bueno, y para todo lo que es la gente de FEBICHAM y el resto de las cámaras binacionales. Así que bueno, sin más preámbulo, sin más despedida, muchas gracias a todos y que esperemos que pasen una muy buena tarde.